Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón de escritura creativa. Hoy vamos a hablar de los seudónimos. Un seudónimo, esta palabra que contiene dos. La primera pseudo es un prefijo que significa imitación, parecido o falsedad. La segunda, nimo, significa nombre. Es un nombre legalmente establecido, registrado ante diferentes autoridades que es empleado por un artista para ocultar el nombre propio. Se escoge el seudónimo por ser más corto o más original o más fácil de recordar que el nombre propio. Por ejemplo, entre los cantantes, los músicos, los actores, vamos a recordar a Alejandro Sanz. Nació en Madrid en 1968 con el nombre de Alejandro Sánchez Pizarro, pero registró este nombre para sus discos, para firmar sus composiciones de música. César Costa, originalmente, es decir, legalmente se llama César Roel Schreurs, tiene un apellido alemán, S-C-H, Reurs. Nacido en México en 1941, es cantante, actor, productor y abogado. Es jefe de la firma César Roel Abogados. Pablo Ruiz Picasso, que nació en Málaga, España, en 1881, escogió su segundo apellido, Picasso, por ser más raro que Ruiz y porque sus compradores anglosajones lo identificaron con segundo apellido que además era muy fácil de recordar para exposiciones, para las diferentes colecciones y, los acervos producidos por este gran artista cuya obra pictórica abarca medio siglo. David Alfaro Siqueiros, un pintor mexicano que nació en 1896, también escogió su segundo apellido, Siqueiros, más sonoro. El doctor Atl, A-T-L, Gerardo Murillo Coronado, fue un mexicano nacido en 1875 en Guadalajara. Él incursionó en la exploración, la geología, la filosofía, la historia, crítica de arte y pintura. Estudió en Inglaterra, Francia, España e Italia. Fue políglota. Estudió Derecho Penal en la Universidad de la Sorbona. La palabra atl es agua en náhuatl. Él explicó en una carta dirigida a los miembros del Colegio Nacional en 1951 que así rendía homenaje a la cultura indígena y al agua maravillosa de la alegría de vivir. Robert Galbraith en realidad es J.K. Rowling, que se dio a conocer en el año 2013 por su novela titulada en español La llamada del cuco. Cuando llegó al número 1 de la lista superventas de Amazon, se descubrió que era la autora de la saga de Harry Potter. Ella declaró a la prensa que lo había hecho para trabajar sin bombo publicitario ni expectación. Por cierto, Rowling decidió usar solamente las iniciales de su propio nombre, siguiendo una costumbre inglesa para que el público no se deje llevar por la idea de que una mujer solamente va a escribir sobre asuntos femeninos, hogareños y sin profundidad. Muchas autoras y también autores escriben su nombre para las portadas de sus libros únicamente con sus iniciales de los nombres de pila que llamamos nosotros, los nombres propios de persona y el apellido. Richard Bachman en realidad es Stephen King. Un librero que se llama Steve Brown observó muchas similitudes entre la obra de Bachman y la de King. Entonces lo expuso y en ese momento, cuando ya toda la prensa había hecho público el seudónimo, King decidió eliminar a este alter ego, quien murió de cáncer de seudónimo. Romain Gary fue un piloto francés que participó en la Segunda Guerra Mundial. Había nacido con el nombre de Roman Cassel en 1914. Ganó el premio literario Goncourt en 1956 con el seudónimo Romain Gary.
Más tarde volvió a ganar el mismo premio con el nombre de Emil Ajar. En 1980, este escritor se suicidó y en su última carta, su carta póstuma, reveló estos secretos. Lewis Carroll, autor del libro para niños Alicia en el País de las Maravillas, en realidad era un hombre matemático llamado Charles Dodgson. El escritor escogió ese nombre, Lewis Carroll, para distinguirse de su padre, su abuelo y su bisabuelo, que todos llevaban los mismos nombres. En algunos casos, el nombre familiar pesa mucho sobre el autor. En muchos casos, como lo ha comentado innumerables veces Mario Vargas Llosa, hay una feroz oposición por parte de alguno de los miembros de su familia, el padre, el abuelo, la madre, los tíos, en que están en contra de la vocación literaria o artística del joven que decide seguir ese camino, y entonces el joven, un poco para obtener una identidad propia o quizás para independizarse de su rama familiar, es que utiliza este seudónimo. Pablo Neruda se llamó de niño Ricardo Neftalí Reyes Basualto. Es un poeta chileno, ustedes saben, ganador del Premio Nobel de Literatura, que escogió el nombre Pablo en honor del evangelista, escritor de cartas, y el apellido Neruda por el escritor checo del siglo XIX, Jan Neruda. George Eliot, nombre de varón, en realidad se llamaba Mary Ann Evans, una mujer que se inspiró en el nombre de una persona con la cual sostenía una relación amorosa, que era el crítico de arte George Henry Lewes. También una mujer se escuda en el nombre de un varón para que su nombre literario, su nombre de autor, tenga mayor peso, sobre todo en la sociedad de los siglos XVII, XVIII, XIX, XX. Dr. Seuss, es en realidad Theodor Geisel, autor de libros para niños como El gato en el sombrero, The Cat in the Hat. Lo hizo para evadir la ley, porque siendo estudiante de Dartmouth College, fue descubierto por la policía del campus bebiendo alcohol en una fiesta, lo cual era prohibido. Entonces ellos le impidieron seguir editando el periódico de la universidad. Como su padre deseaba que su hijo tuviera un doctorado de Oxford, agregó la palabra doctor a su seudónimo para complacer a su padre. Mark Twain se llamaba Samuel Langhorne Clemens. Periodista, tipógrafo, piloto de barco a vapor, trabajó muchos años en el Mississippi, en el río, y escuchaba un grito de marineros sobre una marca de calado mínimo necesario para navegar. Mark Twain. En español significa 2 brazas, que es una unidad de medida marítima. Mis recomendaciones, si tú quieres usar un seudónimo, es 1, que sea fácil de escribir y que sea fácil de recordar, que tenga musicalidad y de preferencia que sean 2 palabras. No utilices un seudónimo demasiado largo porque va a ser muy complicado para los libreros y para los bibliotecarios hacer los registros correspondientes en sus anaqueles. Recuerda que con ese nombre te van a llamar en voz alta, te va a cambiar la identidad poco a poco y probablemente vas a tener que registrarlo legalmente como tu nombre, es decir, hacer un proceso con notario, con certificación en tu registro civil para adquirir ese otro nombre. Hay muchas personas que han registrado su seudónimo para establecer contratos de trabajo y documentos legales para casarse, para divorciarse, para cualquier proceso civil, mercantil, fiscal, y han eliminado su apellido al registrar a sus hijos. Así, por ejemplo, Pablo Ruiz tuvo una hija Paloma, otro hijo Paul, y les puso el apellido Picasso. Estoy segura de que el seudónimo nos agrada tanto de que vamos a responder a ese nombre en conferencias, en reuniones, redes sociales, programas de televisión, películas o videos. Hay que tener mucho cuidado que
el registro en los contratos quede muy claro en ortografía en ambos nombres, el nombre que nos dieron en el registro civil al nacer y el nombre del seudónimo que estamos nosotros registrando ante las instancias correspondientes. Hay que registrar el seudónimo en México, en el Instituto Nacional de Derechos de Autor, para poder firmar los libros bajo este seudónimo. Durante el siglo XIX, por ejemplo, había tantas personas analfabetas en nuestro país que los pocos intelectuales que eran activos en la prensa escribían ellos mismos una buena parte del periódico que ellos mismos dirigían, publicando con diferentes seudónimos notas de distintas secciones del periódico. Son casos muy curiosos del uso de los seudónimos. Si te gustó este video, por favor, dale like, suscríbete al canal, esto para mí es muy importante, y compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.